Buenas tardes amigos de Kyle, yo soy Raúl Armenta y en esta ocasión les traemos una entrevista con el escritor mexicano Francisco Martín Moreno, que presenta su novela Cuando México perdió la esperanza, que es una novela que resultó ser un poco profética. La novela este libro lo escribió hace unos meses y trata de cómo el presidente AMLO, la novela es Antonio M. Lugo Olea, visita al presidente Donald Trump y bueno, en estos días justamente nuestro presidente está yendo a los Estados Unidos a una visita oficial. Entonces les presentamos esta entrevista. Pueden comprar el libro en cualquier lugar donde vendan libros digitales. Por el momento solo se encuentra en formato digital, pero próximamente, cuando pase la cuarentena, lo podrán comprar en edición física. Esperamos que disfruten esta entrevista y hablamos con Francisco Martín Moreno. 30 libros que tengo escritos, la mayor parte son ensayos o son relativos a la historia de México. Yo nunca había escrito un libro futurista en donde los acontecimientos todavía no se hubieran dado. Y esta es la primera ocasión en que escribo un libro en donde pues trato de adelantarme a los acontecimientos. Entonces sí fue todo un desafío literario, ¿no? Y en realidad la novela aborda el tema de la visita de López Obrador. En mi novela se llama Antonio M. Lugo Olea, o sea, AMLO, que va a Washington a entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos en contra de su voluntad, Raúl, porque él no quiere ir a los Estados Unidos, y si va es porque no tiene otra alternativa. No perdamos de vista que México importa el 82% de sus gasolinas de los Estados Unidos y el 80% del gas. De tal manera que si el presidente Trump nada más le cierra las llaves del gas y de la gasolina, dice: yo puedo paralizar a México en 48 horas. Ya se pueden ustedes imaginar lo que es un México paralizado. Entonces, por supuesto que López Obrador va. Él había dicho al principio que él había propuesto ir a Washington, pero bueno, absolutamente es falso, porque el presidente Trump lo necesita ahí, en este momento, para las elecciones en los Estados Unidos. Él siempre dijo: la mejor política exterior es la interior, y no voy a salir de México. Y no fue a la reunión de Osaka, ni va al grupo de los 20, ni va a las reuniones del grupo de Lima, ni va a nada. Él hizo todo desde México, con una gran cantidad de complejos. Y entonces no va. Y por eso ahora el presidente Trump truena los dedos, y por supuesto que va. Claro que va, porque además te puede decir: yo te puedo, lo que nos dijo la vez pasada el presidente Trump, bueno, que se lo dijo al presidente: a ver, eso de tu política de que dijiste a los centroamericanos que habría en México, siempre los centroamericanos tendrían una cuchara, un plato, un techo y empleo en México, a 1 millón de centroamericanos. Fue un éxodo tremendo de centroamericanos que ahora están en unas condiciones de horror en la frontera, pero el que hizo el trabajo sucio se llama López Obrador, o Antonio M. Lugo Lea, porque tuvo que mandar a 26,000 soldados mexicanos a la frontera sur para cuidar la frontera, por instrucciones, órdenes expresas del presidente de los Estados Unidos. Algo verdaderamente ignominioso que hacía mucho tiempo que no veíamos. Entonces, claro, la amenaza fue: o haces lo que yo te digo, o a todas las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos yo les pongo un arancel del 25%. O sea, es una guerra de aranceles como la que le declaró a China. Ya sabemos que es el arma favorita del presidente Trump. Entonces, claro que va a ir, claro que se va a presentar. Y ahí comienza la gran novela, ¿no? Es decir, qué es lo que va a suceder en esa entrevista en la Casa Blanca. Me da mucho gusto decirte que la novela, que nada más se puede bajar, obviamente, en las grandes plataformas como Amazon, Gandhi, Apple, no se puede comprar pues porque estaban cerradas las imprentas y está cerrado también las librerías. Bueno, pues entonces nada más en Amazon lo puedes bajar. Cuesta 90 pesos, o sea que no es nada del otro mundo. Es una novela breve, corta, es una novela muy corta, que tiene mucho sentido del humor, porque pues así es, ¿no? Ya te podrás imaginar, una de las escenas es cuando López Obrador está con todo su gabinete en el infierno, lo sueña él, está soñando que está en el infierno junto con todo su gabinete, y se incinera a gritos, ¿verdad? Se quema hasta que se convierte en cenizas. Luego se vuelve a reconfigurar como con el aspecto de un humano en el infierno, y se vuelve a quemar, y así por toda la eternidad. O sea, sí tiene muchas fantasías tremendas, porque yo creo que
ha engañado al pueblo de México, ¿no? Y claro, nos engañó cuando dijo, encarcelaré a la mafia del poder. Pues no encarceló a la mafia del poder. Dijo, vamos a ahorrar 500,000 millones de pesos de la corrupción. Pues por supuesto que no ha ahorrado 500,000 millones de pesos de la corrupción. Y dijo, primero los pobres, porque pues son los que tenemos que rescatar, ¿sí? Pues este gobierno va a crear más pobres que nunca. Ya lo vimos lo que dijo el INEGI. Podemos acabar con 10 millones de pobres más al final de este sexenio, que para mí lo primero que tiene que hacer un líder de izquierda es precisamente ir por los marginados, por los desposeídos, ayudarlos, rescatarlos de la pobreza y no aumentar los pobres. Por eso López Obrador quiere tanto a los pobres que los multiplica por todos lados, ¿no? Y esto es lo que para mí es la verdadera tragedia de este gobierno. Entre otras tantas más, es la incapacidad de haber podido rescatar a los pobres de la miseria. Y no solamente eso, sino haber creado 10 millones de pobres más al final de su gobierno. Esto para mí es absolutamente imperdonable en un líder de izquierda, ¿no? Pero bueno. En cualquier líder. De cualquier líder. Sí, tienes toda la razón, de cualquier líder. Pero más uno de izquierda que dice, yo estoy por los desamparados, estoy por los pobres, estoy por los marginados. Bueno, pues yo también estoy con ellos, pero bueno, por supuesto que lo que está haciendo es generar más pobres. Y esto sí, para que veas, es una asignatura imperdonable, ¿no? Pero el caso es que en mi novela yo digo, el presidente Trump lo va a invitar, ya lo invitó. Luego digo, el presidente López Obrador no se va a ir en un avión de la Fuerza Aérea. No estoy diciendo en el avión presidencial, ¿no? Pero pues la Fuerza Aérea tiene muchísimos aviones con los que podría viajar porque no hay vuelo directo a Washington. No, yo también digo que no se va a ir en un avión de la Fuerza Aérea, sino que se va a ir en Aeroméxico. Y no hay vuelo directo, entonces tendrá que ir directamente a Nueva York y de ahí tomar un avión de Delta Airlines o de cualquier línea de estas hacia Washington. En mi novela hay una marcha en el viaducto en la Ciudad de México, que es la vía que conduce al aeropuerto, y no puede llegar y pierde el avión y no llega a tiempo para entrevistarse. Bueno, sí llega a tiempo finalmente para entrevistarse con Trump, pero con una angustia espantosa porque le toca un embotellamiento terrible en el viaducto. Entonces, yo dije que no se iba a entrevistar con el presidente Biden y no se va a entrevistar con el presidente Biden, con lo cual está rompiendo un principio de neutralidad electoral en los Estados Unidos, porque igual que lo rompió Peña Nieto, cuando Peña Nieto invitó a Trump a México y lo recibió como jefe de Estado, rompió con todos los protocolos y rompió con los principios de neutralidad, como va a romper ahora también López Obrador, porque no, bueno, Antonio M. Lugo, lean mi libro, porque no va a ver al presidente Biden. Y entonces ya te podrás imaginar, si no ve al presidente Biden y el presidente Biden gana las elecciones como todo parece indicarlo, pues vamos a tener un problema muy serio porque Biden, y yo te lo digo porque conozco las tripas, digamos, el Partido Demócrata, Biden odia a los mexicanos, nos alucina por una razón muy importante, Raúl. ¿Por qué? Porque dice que somos un país podrido, que somos un país que no reacciona, podrido por la corrupción, no por otra razón, que somos un país corrupto y que los mexicanos no somos confiables. Entonces, ahora imagínate, súmale a esto, que no lo va a ver el presidente López Obrador, súmale a esto que está enojado porque se disparó la candidatura de Trump cuando Peña Nieto lo invitó y lastimó también la candidatura de Hillary Clinton. Entonces, va a llegar muy resentido. Si gana Trump, si gana el presidente, si gana Biden, y Biden tiene un Congreso demócrata total, como todo parece indicar que así será, entonces prepárate porque nos van a quedar 4 años de horror en el gobierno por el rencor que tiene Biden en contra de México y más contra López Obrador, porque no lo fue a ver, porque rompió los principios de neutralidad y porque prefirió quedar bien con Trump. Pero lo que nos puede salvar es que pierdan la revocación del mandato en 2 años más López Obrador, y entonces sí, no nos queden 4 años con Biden, sino nos queden nada más 2. Y entonces con esto pues podríamos de alguna manera salvarnos. Pero si gana Trump es un problema, porque no tendrá un Congreso republicano. Y si lo tuviera sería un peligro para México. Pero si tiene un Congreso demócrata tampoco. Pero si gana Biden y Biden con un Congreso demócrata, tampoco nos va a ir bien. Entonces yo veo 2 años muy complicados con nuestra relación bilateral con los Estados Unidos.
Y bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. Pero en la novela lo cuento todo esto, cuando México perdió la esperanza. Claro, ¿y cómo te anticipaste a estos hechos que justamente ya se revelaron como ciertos? No lo sé, fíjate que no lo sé, Raúl, no lo sé. En el año de 1994, el 6 de marzo de 94, publiqué un artículo en el Excelsior que se llamaba Hermano, debo matarte, donde yo aseveraba que no cabía, no cabía Colosio en esto. Colosio tenía que desaparecer. Y bueno, lo publiqué el 6 de marzo del 94 y el 23 de marzo asesinaron a Colosio. Entonces el hermano debo matarte se cumplió. Entonces ahora no estoy diciendo que Salinas lo haya asesinado porque él no era tan tonto, no era un hombre tonto como para hacer una cosa de esas. Él se programaba muy bien todas sus decisiones y por supuesto que yo creo que él no fue. Pero bueno, ese es otro asunto. Lo que te quiero decir es que aquí también estoy viendo con claridad muchos acontecimientos que pueden ser muy importantes. Por ejemplo, cómo va a ser la visita del presidente en el Salón Oval. De entrada, yo pienso y aquí estoy novelando, claro, como debe de ser, pero no sé si se van a dar la mano los dos presidentes, en el sentido de no por una cuestión de amistad, sino por una cuestión a lo mejor de higiene. Yo en mi novela pienso que el presidente Trump, cuando entra López Obrador al Salón Oval, pone su mano encima del hombro de Mike Pompeo, el secretario de Estado, se para en un solo pie y le dice, ¿qué te parece que nos saludemos con un par de pataditas de zapatos? Entonces, desde ahí todo esto, y bueno, para el Real luego, porque luego cuando se sientan todos en el Salón Oval, está el secretario del Tesoro, el secretario de Comercio, el secretario de Estado, está también el director del FBI, de la CIA, de la DEA, y todos agarran a cuchilladas materialmente al presidente y al canciller de México. Por ejemplo, te cuento una cena donde el asesor de seguridad nacional, que es el National Security Advisor, que es el principal consejero del presidente de los Estados Unidos, le dice a López Obrador, o Antonio M. Lugo Lea, le dice, oiga, le quiero decir que esta política de usted de abrazos y no balazos dejó descubierta la frontera sur de los Estados Unidos. Ahora, el tráfico de enervantes es completamente abierto porque ustedes no son un filtro ni una red que detenga el tráfico de estupefacientes, de cocaína y de anfetaminas. Entonces, gracias a esto ya se murieron en lo que va de este año más de 50,000 norteamericanos por la ingesta de cocaína. Entonces, a usted pues, le puede tener sin cuidado, a nosotros no. Entonces, le quiero decir que si nosotros a través de una legislación declaramos que los narcotraficantes son terroristas y que son una amenaza para los Estados Unidos, a partir de ese momento, dentro de nuestras leyes extraterritoriales, podemos invadir México con 500 aviones Hércules y 1,000 marinos en cada avión para que caigan exactamente en los centros de producción y de distribución de estupefacientes. Esto no le va a gustar al ejército mexicano, no le va a gustar a la Marina mexicana, no le va a gustar al gobierno mexicano, pero tampoco le va a gustar al pueblo de México. Entonces, si usted no quiere que esto suceda, usted tiene que cambiar su política hoy mismo. Hoy mismo va usted a cambiar eso de abrazos y no balazos. Y vamos a establecer lazos de cooperación técnica para que usted pueda combatir el narcotráfico. Entonces, este es uno de los ejemplos de lo que puede ser la conversación. También, por otro lado, el presidente Trump le puede decir, oiga, nosotros no estamos de acuerdo con que haya una nueva Cuba o una nueva Venezuela en nuestra frontera. Usted vea cómo está la economía cubana y la economía venezolana. Digo, y además ya se fueron de Venezuela, se fueron, pues 6 millones de personas huyeron de Venezuela. Y entonces, pues, piense usted si nosotros vamos a permitir que 10 millones de mexicanos se vengan a vivir a los Estados Unidos. O sea, o usted reactiva la economía, porque la tiene que reactivar para que los mexicanos le sigan comprando a los Estados Unidos. A nosotros los mexicanos tienen sin cuidado, por mí se pueden podrir, le puede decir, ¿no? Pero le quiero decir que me preocupa que los mexicanos dejen de comprar porque hay 8 millones de norteamericanos que consumen los productos, que venden productos a México. Y si México no compra, me crea usted un problema de desempleo adicional al que ya tenemos. O sea, eche usted a andar su economía y olvídese del comunismo,
porque si usted insiste en el comunismo, pues nosotros podemos decirle a usted que vamos a declarar un embargo comercial a México, como el que ya se declaró con Cuba hace muchos años, o vamos a declararle una guerra arancelaria y ponemos a México de rodillas en 2 minutos. No nos provoque. No queremos un comunismo en México. Y en fin, pues estas son algunas de las ideas, Raúl. Claro. ¿Y por qué decidiste cambiar los nombres, aunque permanecieran las siglas de los personajes? Porque es novela y claro, yo no puedo poner a un López Obrador que se está consumiendo en el infierno entre las llamas, pues porque no, digo, es una novela, por eso le puse AMLO, Antonio M. Lugo Lea, y también pues ahí verás a Manuel Berrondo, que es el director de la CFE, también en el infierno, y también se lo devoran a mordidas unos cerdos toda la vida. Ya cuando queda nada más la pura osamenta, vuelve a reencarnar y se lo vuelven a comer los cerdos. O sea, son puras fantasías en donde yo no puedo poner los nombres de los personajes, porque pues igual hasta podría tener alguna consecuencia legal, ¿no? Claro. Y bueno, a 2 años de que ganara López Obrador, justamente, ¿qué le espera a México en estos 4 años que quedan, si es que no se le revoca el mandato? Pues terribles. Para mí, Raúl, la 4T ya es un cadáver insepulto. A ver, si nada más en abril pasado, hace 2 meses, 12 millones de mexicanos se quedaron sin ingresos. No 1.200.000, no 120,000, 12 millones y medio, lo dice el INEGI. Se quedaron sin ingresos. A ver, se perdieron 1,5 millones de empleos. Tú sabes, el problema de contratar un empleo, ¿cuánto cuesta contratar un solo empleo? Hasta si tú quieres, de una cafetería, ¿verdad? ¿Cuánto tienes que invertir en una cafetería? Tanto, bueno, pues sí, si invertiste tanto, pues ¿a cuánto y tienes 5 empleados, ¿cuánto te costó por empleado tu negocio? Entonces, nos va a costar una fortuna porque además hay un gran desprecio y escepticismo en el extranjero por México, desde lo del aeropuerto, desde las rondas petroleras, desde ahora de lo que las agresiones a las sociedades que generan energías limpias y baratas. O sea, la inversión extranjera no quiere saber nada de México. Y ahí ya lo verás tú en el mismo libro, Cuando México perdió la esperanza, verás como que quiere, la comunidad chicana está muy enojada, como te decía, con los Estados Unidos, con el presidente Trump, muy enojada porque nos ha insultado, nos ha dicho que somos violadores, asesinos, que fuimos a robarle los empleos, nos ha despreciado. Y entonces me da mucho coraje que esto haya sucedido, pero más coraje le da a la comunidad mexicana que ahora quien la insultó, quien la ofendió gravemente, se ha retratado con el presidente de México. O sea, el presidente de México tendría que entender que el resentimiento que hay en la comunidad México-norteamericana en contra de Trump es tremenda. Y ahora, si sale retratado con él, va a ser peor para el presidente López Obrador y peor para México. Entonces, no hay cómo ganar en esta reunión, en esta entrevista, ¿no? Entonces, pues todo esto, yo me estoy adelantando a los acontecimientos y pues los hechos me van dando la razón y bueno, pues ya veremos lo que sucede. Yo estoy convencido de que le van a dar a López Obrador un jalón de orejas como tú no te puedas imaginar. Y sobre todo, pues ya veremos la conferencia de prensa, porque también dije otra cosa en la novela. Yo apuesto a que no va a ser una visita de Estado, sino una visita de trabajo. La visita de Estado implica que el presidente invitado va a dar un discurso en el Congreso de los Estados Unidos. Y no es lo mismo dar un discurso en el Congreso de los Estados Unidos que dar un discurso en el municipio de Macuspana. No es lo mismo. Entonces, claro, pero entonces yo digo, no va a ser una visita de Estado, sino que va a ser una visita de trabajo. Y van a ser 3, 4 horas en la oficina del Salón Oval, después un breve lunch y después se regresan, porque no va a haber cena de gala, no va a ser visita de Estado. Entonces, pues todo esto ya lo veremos, Raúl. Yo creo que así como te lo estoy diciendo, así va a suceder. Y bueno, pues muy pronto lo veremos. Pero sí creo que va a haber consecuencias muy serias en todo esto. Yo termino la novela diciendo que pues el sueño dorado de López Obrador, al ver que su gobierno ya fue una auténtica catástrofe,
lo primero que va a querer es contaminarse con el COVID. Es decir, y morirse, porque quisiera replicar el ejemplo de Chávez. Chávez no asistió a la debacle, a la total debacle venezolana. Sí le tocó, pero se escapó a tiempo. Al que le tocó fue a Maburro. A él sí le tocó todo, ¿no? Y yo creo que lo peor que le podría pasar a México es que el presidente López Obrador o Antonio M. Lugo Lea fuera víctima de un atentado de violencia. Pues esto es lo último que queremos, porque el país se desquiciaría. Y además yo soy enemigo y seré siendo enemigo siempre de la violencia. Él llegó al gobierno por la vía democrática, y por la vía democrática se tiene que ir con la revocación del mandato, o si se contamina porque se niega a ponerse tapabocas y sigue haciendo giras, bueno, pues entonces creo que está provocando una enfermedad, y claro, el pueblo de México diría, pobrecito, murió por la patria, murió por ayudarnos, pero esta gente que diría eso no sabe la cantidad de millones de pobres que está generando la gestión de López Obrador, que ha sido el peor presidente mexicano en los últimos 100 años. Claro. Oye, justamente regresando un poquito a lo de la visita de AMLO a Estados Unidos, y que no le conviene pues en ningún sentido ni a él ni a México. Sin embargo, hay muchos mexicanos que votaron por él y que siguen convencidos de que es la panacea, que lo defienden. ¿Cómo se da esta división, más allá de quién está bien y quién está mal, esta división entre los que lo odian y los que lo aman? Mira, yo creo que los que lo aman, muchos, hay que entender también que él está gastando casi 400,000 millones de pesos en dádivas. Entonces, en regalos, pues está comprando en realidad votos para el 2021. Pero si tú lo ves, hay hogares en donde hay un nini que en realidad, pues con todo el respeto, pues son unos auténticos parásitos que ni estudian ni trabajan. Yo entiendo que puedan, pues, no haber estudiado, pero trabajar, podemos trabajar todos de mil maneras. Pero si en una casa, en un hogar, hay un incapacitado, un discapacitado, hay un niño y hay una madre soltera, pues ya tienen 8 o 9 mil pesos de ingreso. Y entonces, claro, si les preguntas, sin hacer nada. Ahora, si tú les preguntas, si van a votar por López Obrador, pues cómo no. Si te están llegando 8, 9 o 10 mil pesos al mes, pues sí, pero no están tomando en cuenta que López Obrador se le van a acabar las canicas. ¿Por qué? Porque ve el desplome de la economía. Estamos hablando de un desplome del 10.5%, según los datos más exactos, más precisos. Que un desplome de esto es que se va a caer la economía, y si se cae la economía, se va a caer la recaudación. Y si se le cae la recaudación, pues solamente podrá recurrir a la deuda pública, lo cual sería complicar el futuro de México por no sé cuántas generaciones. Pero todo esto que te estoy diciendo, la mayor parte de la gente pues no lo sabe y no lo entiende. Y muchas veces ellos te dicen, pues mire, mientras haya frijoles y tortillas en la mesa, lo demás me tiene sin cuidado. Pero no tienen información de lo que está ocurriendo, ni saben que en cualquier momento se puede quedar López Obrador sin dinero y que recurra a la deuda pública, pues eso también puede ser un verdadero suicidio para nuestro país. Entonces, toda la gente que está en este momento con él, pues también no perdamos de vista que aun cuando se ha caído 26% las remesas, hay mucha gente que está viviendo de las remesas, y que si antes estaba a 18 pesos el dólar y ahora está, digamos, a 22, pues les están llegando 4 pesitos más por dólar, y también pues no se dan cuenta de la crisis. Pero pues todo se puede complicar, Raúl. Yo estoy convencido de que estos mensajes, estas actitudes populistas son sumamente peligrosas para México, porque ya las padecimos con Echeverría, ya las padecimos con López Portillo, pero pues este país tiene una memoria francamente muy corta. Claro. Oye, ¿estás trabajando en otro libro actualmente? Sí, estoy trabajando en el que sigue, que se llama La felicidad de la inconsciencia. ¿Por qué la felicidad de la inconsciencia? Porque va al tema que tú tratabas ahorita, porque pues cómo la gente puede estar feliz, cómo puede tener tantos votos si el país se está destruyendo como papel mojado. Entonces le puse la felicidad de la inconsciencia. ¿Por qué? Porque los que están con él no saben lo que está sucediendo. Él dijo, voy a meter a la mafia del poder. Pues como ya te dije, ¿cuál va a meter a la mafia del poder?
Todas las promesas que hizo no las está cumpliendo. Todas. No hay una que la esté cumpliendo. Y entonces, pero esto no lo sabe la gente. La gente fue esperanzada en el cambio. Y el cambio ha sido, sí, el cambio lo ha llevado, pero para atrás. Es decir, el presidente López Obrador confunde la palabra transformación con la palabra destrucción. Entonces, si confundes eso, pues la transformación, Raúl, tiene que ser evolución, pero la transformación no puede ser involución. Y nosotros estamos involucionando en todo, en la economía, en los organismos autónomos, en la democracia, en la parte sanitaria. Estamos involucionando en la parte educativa, en la parte cultural. O sea, es lo peor que le pudo pasar a México, esto de la 4T. Claro que tenían razón los que decían que López Obrador era un peligro para México. Muy bien, Francisco, pues no sé si quieres agregar algo antes de finalizar. No, nada más agradecerte tu atención y pues que lean mi novela Cuando México perdió la esperanza. Solamente te diría esto más. Cuando México perdió la esperanza en la 4T, porque nosotros, los mexicanos, ya pasamos por los horrores de la conquista de México y por la viruela. Ya pasamos por la guerra en contra de los Estados Unidos que nos quitaban la mitad del país. Ya pasamos por la guerra de reforma donde nos matamos entre hermanos. Pasamos por la intervención francesa con la imposición de Maximiliano, ¿no? Pasamos por la Revolución Mexicana que nos matamos otra vez entre todos nosotros. Pasamos por la guerra cristera. Entonces, ya aquí está México. México está de pie. Entonces, yo sí creo en mi país, pero no creo en la cuarta transformación porque es involución. Y por eso, cuando México perdió la esperanza, en la 4T, Raúl. Muy bien, Francisco, pues muchas gracias. A ti, que estés muy bien. Gracias por tu atención, Raúl. Que te vaya muy bien. Gracias igualmente, buen día. Buenos días, adiós, hasta luego. Luego. Bueno, muchas gracias por haber visto esta entrevista. Queremos agradecer a Francisco Martín Moreno y a todo el equipo de Penguin Random House por haber hecho posible esta entrevista. Recuerden que el libro lo pueden encontrar en cualquier lugar donde vendan libros digitales y pues no se pierdan esta lectura.